Hola queridos, queridas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lengueando, que es Gerundio, el canal para aprender lengua de una manera diferente. Hoy vengo a hablaros sobre el Renacimiento y sobre el género narrativo y el teatral dentro del Renacimiento. Así que, si quieres saber algo más, espérate un segundito que después de la intro te lo cuento todo. ¡Vamos al lío! ¡Vamos allá! ¡Shh! Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre el Renacimiento es que nace en Italia en el siglo XIV y que de manera muy rápida se extendió al resto de Europa, donde logró pleno desarrollo ya durante todo el siglo XVI. Fue un movimiento histórico que alcanzó todas las actividades del ser humano, desde cultura, arte, política, lo alcanzó todo. De hecho, se centra todo en el humanismo. El humanismo quiere decir que después de que en la Edad Media el centro de todo fuese la religión y fuese Dios, ahora durante el Renacimiento el centro de todo es el ser humano. De ahí el término humanismo, de humano, de ser humano. El humanismo es una corriente intelectual y cultural que tiene su origen, como os he dicho antes, en Italia y que sus características son las siguientes. El antropocentrismo, es decir, el ser humano está en el centro de todo. Se recupera la cultura grecolatina, es decir, la de los griegos y los romanos, que ya han pasado muchos siglos, pues se vuelve a idealizar todo ello y se vuelven a recuperar la cultura de ellos, se vuelve a poner en valor. Se empiezan a estudiar el griego y el latín como dos idiomas importantes y todo el arte se basa en el arte que ya habían realizado previamente la cultura clásica, los griegos y los romanos. En ciencia, en arte, en política, en literatura, en música, en todas las disciplinas de la humanidad. Y se defiende y se reivindica la lengua vulgar, es decir, la lengua que hablaban los hablantes de la época, como una lengua vehicular. Could you repeat it, please? Si nos vamos a España, podríamos decir que el siglo XVI podríamos dividirlo en dos momentos importantes. Y cada uno de estos momentos tiene como representante a un rey. Por ejemplo, el reinado de Carlos V, que extendió el Imperio Español por Europa y por América, y durante la primera mitad de su reinado implementó muchas de las ideas aparecidas en la Italia renacentista. Se convirtió en defensor de los dogmas de la fe católica mediante la Inquisición. Por otro lado, podríamos hablar del reinado de Felipe II, defensor de la fe católica que lo que trató es de frenar el avance del Imperio turco. En este momento el país se cerró y dejó de ser influenciado por potencias extranjeras y se aferró a la contrarreforma. Ya sabéis, lo que hayáis estudiado estas cosas, aquello que Lutero protestó y luego la Iglesia hizo una contrarreforma contra la protesta de Lutero y demás. Bueno, pues los reyes españoles se aferraron a esa contrarreforma, los que estaban en contra de la reforma que proponía Lutero en Alemania, gracias al avance de la imprenta. Eso lo habrás estudiado tú, ¿no? Historia y estas cosas. Y claro, pues también le dio más peso a la Inquisición. Durante el Renacimiento se produjeron una serie de cambios, tanto en lo social como en lo económico, que se manifestó ¿con qué? Con esto que te voy a contar ahora mismo. Un auge de la burguesía, lo que conllevó una lenta debilitación del sistema feudal, pero se debilitó poco a poco. Un importante crecimiento demográfico, favorecido por el desarrollo del comercio y de las ciudades, descubrimiento de nuevos territorios en América y en Asia, lo que propició nuevas rutas comerciales y la entrada de materia prima nueva que se desconocía. Las innovaciones técnicas y la revolución científica que permitió grandes avances, así como facilitar los viajes hacia el nuevo mundo, o la difusión de nuevas ideas. Como os he dicho antes, nace una nueva visión de la belleza, basada en los conceptos grecolatinos o grecorromanos. En el equilibrio, la armonía, la belleza, la perfección, la proporción. Hay temas muy recurrentes durante el arte renacentista, como son los que te voy a contar ahora mismo. El carpe diem, que os lo he dicho en otros vídeos, uno de los tópicos de la literatura, que es disfrutar de la juventud, del momento, del aquí y del ahora. El bucolismo, o el disfrute de un mundo idealizado, muy bonito, en constante armonía con la naturaleza. Idealización de la vida pastoril. Contemplación de la belleza y del cuerpo humano como reflejo de una creación de Dios y por lo tanto bella. El canto a la vida retirada del bullicio de las grandes ciudades, el Beatus Ille. Y la sensualidad o los motivos de la mitología clásica. Vamos a hablar ahora de la prosa, es decir, sobre todo de las novelas de esta época de Renacimiento. ¿Cómo no? ¿Cuál es el tema principal? Pues claro, el desamor, los desengaños amorosos, etc. Las novelas de caballería, las novelas bizantinas. La novela de caballería, aquello que tanto critica Cervantes en el Quijote, en la que un caballero lucha por alcanzar el favor de su amada, por la justicia, lucha en un mundo en el que todo está idealizado,
contra incluso personajes fantásticos, su motivación en la defensa de los oprimidos y lograr el amor de su amada. La novela bizantina, en la que dos enamorados son separados y luchan de todas las maneras posibles, sufren naufragios, aventuras y 1000 episodios hasta lograr reencontrarse. La novela pastoril, ambientada en un sitio idílico, ideal, muy bonito de naturaleza, en el lugar en el que dos pastores hablan entre sí sobre sus frustraciones amorosas y sus sentimientos, no entre ellos, sino con amadas y demás, pero estas cosas bien se las cree. Y la novela morisca, que es una narración idealizada de los enfrentamientos en lugares fronterizos, donde estaba la frontera entre musulmanes y cristianos. Profe, ¿por qué página va? La novela más característica, más típica del Renacimiento es la novela picaresca, que tengo por aquí otro vídeo en el canal en el que ya te hablo del Lazarillo de Tormes, que puede ser la principal novela de esta época española. Son novelas en las que se ofrece un retrato de la sociedad. Aquí nace este género, en el que un personaje que proviene de un origen humilde se vale de tretas y de su astucia para ir creciendo socialmente en los escalafones sociales hasta conseguir huir del hambre y mejorar su condición social. En estas obras aparece la figura del antihéroe. El antihéroe no es el enemigo del héroe, sino que es un héroe que no goza de todas las características propias de los héroes, en la que siempre lucha y trata de hacer las cosas lo mejor posible. El antihéroe, para conseguir su objetivo, puede hacer cosas que no estén bien vistas legalmente, moralmente, religiosamente, espiritualmente, que no hace las cosas siempre bien, vamos, ni del todo bien. No se mueve por amor, por fama, por justicia, como ocurría en las novelas de caballería, sino que lo hace eso, por mejorar socialmente y por sobrevivir en una sociedad injusta que no lo trata bien y en la que abunda la hipocresía. Otra característica es la evolución psicológica de los personajes. Conforme avanza la historia, los personajes van evolucionando, van cambiando, van madurando. Algunas otras características es que suele ser una narración autobiográfica en la que el protagonista cuenta su propia historia. Es una novela itinerante, no ocurre todo en un mismo lugar, sino que a lo largo de la historia van viajando por diferentes sitios. El protagonista, el pícaro, está al servicio de varios amos diferentes. La narración es lineal, va desde que el protagonista es un niño hasta que se hace adulto, hasta su madurez. Todos los hechos se cuentan siempre desde el punto de vista del narrador protagonista. Y, como hemos dicho antes, el objetivo principal del protagonista es lograr ese ascenso social. En el teatro renacentista, durante la primera mitad del siglo XVI, conviven diferentes manifestaciones teatrales. Un teatro religioso, ligado a las manifestaciones del Corpus, un teatro escrito por humanistas más vinculados con la universidad, y un teatro profano representado en los palacios. En la segunda mitad de este siglo aparecen los primeros teatros que se llamaban corrales de comedias. Eran representaciones teatrales que se hacían en lo que era el corral de la casa. Obviamente habían sacado allí los animales, lo habían limpiado, habían puesto sillas, etcétera, lo habían acondicionado como un teatro y allí se hacían en estos corrales de comedia las representaciones teatrales. Cabe destacar aquí a Lope de Rueda, que es el creador de un tipo de subgénero teatral o dramático que se llaman los pasos. Son composiciones teatrales cortitas que se representaban en los descansos de las comedias que eran más largas. Algunas de sus características, pues por ejemplo, tenía una trama sencilla, siempre representaban un timo, una burla, personajes grotescos, exagerados, bobos, rufianes, ladrones. Estaba escrita en prosa con un lenguaje coloquial, ágil, rápido y, por supuesto, pretendía entretener al público. Y bueno, pues ya está, hasta aquí esta primera parte del Renacimiento. Hay otro vídeo en el que te voy a hablar de la lírica del Renacimiento, así que una vez que acabes si quieres verlo, búscalo por el canal, te lo dejaré enlazado también por aquí, ahora los anuncios que te salen, para que lo puedas pinchar y lo puedas ver y te puedas formar, te puedas informar y saber un taco de lengua y todas estas cosas, ¿vale? Yo ya te dejo, bueno, eso sí, suscríbete, dale a la campana, sígueme, comparte el vídeo por ahí, que lo vea más gente y tú sabes, que yo es que ya llega un momento en el que estoy un poquito cansado de esta alta literatura, así que voy a leerme algo más acorde a mi edad y voy a ver si me leo Los Tres Cerditos, ¿vale? Bueno, pues voy a leer un poquito. Adiós, adiós.